Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 15, la gran tribulación. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, leeremos en el primer versículo: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pasemos al verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hasta aquí. Creo que anoche avisamos de nuestro tema de la gran tribulación. Quizás si miráramos algunos instantes este cuadro, podríamos apreciar mejor el lugar que ocupa en la palabra de Dios el tiempo de la gran tribulación. Ya hemos visto que todo ser humano nace en el camino ancho. La persona que vive y muere en el camino ancho, tarde o temprano muere, y abandonando su cuerpo para la sepultura, la persona muere en el camino ancho, aparecerá ante el gran trono blanco y será lanzado al lago de fuego.
el camino ancho y el destino al cual conduce. Pero el pecador, que arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Cristo entra por la puerta, va en dirección hacia el cielo. Si muere, dejando su cuerpo, sube al paraíso. Y muchos estamos esperando no la muerte, sino el momento indicado acá, cuando el Señor, cumpliendo su promesa, vendrá como estrella de la mañana para transformar a los creyentes que estemos con vida, resucitar a los que han muerto, para llevarnos a la presencia de Dios. Y los que están en el camino angosto, deténganse un poco para mirar y regocijarse. Nos presentaremos ante el tribunal de nuestro Señor para recibir los premios suyos y entrar luego después a la felicidad de aquel momento descrito como las bodas del Cordero. A todo esto, el pecador que no quiso entrar por la puerta ya se habrá encontrado fuera de la puerta cerrada. El Señor no lo invitará más diciendo venid, sino dirá apartaos de mí. Satanás será lanzado de los cielos como vimos una vez y vendrá a dirigir personalmente los asuntos del mundo, la religión, la política y todo cuanto en el mundo haya. Luego, el pecador que permaneció en el camino ancho y no quiso entrar por la puerta, sabrá lo que significa y sabrá mejor que nosotros lo que significa la gran tribulación. Que la iglesia ha pasado por tribulación no cabe duda, y que muchos creyentes hoy en día en diferentes partes del mundo están pasando por tribulación, bien lo entendemos. El Señor dijo a los suyos, en el mundo tendréis tribulación o aflicción. Pablo también escribió a sus hermanos en Tesalónica, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Tribulación sí, pero hay un período de tiempo denominado en la Biblia la gran tribulación. Veamos un poco en el capítulo. El Señor dice en el verso 9, os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero en el verso 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Algunos nos dicen que esto fue cuando el templo fue destruido y la ciudad tomada en el año 70. Veamos un poco más. En el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La gran tribulación y la tribulación de aquellos días. Este tiempo no ha llegado, pero se avecina sí el tiempo de la gran tribulación. Un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, que tendrá especial relación con la nación de Israel, es cierto. Aquella nación que veíamos sería noche, que teniendo la ley de Dios, fue desobediente y quebrantaron ellos los mandamientos. Y cuando vino su Mesías, rechazándolo, lo entregaron en manos de los romanos. La ciudad fue destruida años más tarde. Los judíos vendidos en calidad de esclavos. Y a través de siglos, perseguidos y muertos en diferentes naciones del mundo. Aquella nación ha de experimentar aún la gran tribulación.
Pero no solamente Israel pasará por la gran tribulación, sino que las personas de las cuales hablábamos anoche, que también teniendo la palabra de Dios no la hacen caso, y conociendo los mandamientos de Dios los quebrantan, y sabiendo del amor de Dios y la salvación provista por Cristo, no se arrepienten, no entran por la puerta, participarán también en los dolores y la angustia de aquel tiempo denominado la gran tribulación. Pero antes de entrar más en el tema, aclaremos un asunto que a muchos les aflige. Es el verso 13, las palabras del versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Literalmente hay millares y millares de personas, muchas de las cuales ya dejaron atrás la idolatría y se llaman evangélicos, pero tristemente no tienen la seguridad de la salvación de sus almas. Hacen depender de sus esfuerzos la salvación eterna de sus almas. Dicen, sí, creo en el Señor Jesucristo. Y cuando uno dice, pero ¿tiene usted vida eterna? Primero a veces dicen amén. Y uno dice, pero realmente, ¿tiene usted la seguridad de ser salvo, de tener vida eterna? Y contestan, a eso vamos, a eso vamos. Cuando uno va a una parte, lisa y llanamente es porque no ha llegado. Si uno va a una cosa es que todavía no la tiene. Y debido a un evangelio muy deficiente en su presentación, muchos creen que si se arrepienten de los vicios y pecados y perseveran en las filas de alguna congregación, si son fieles van a obtener la salvación más o menos acá. Y no comprenden que la puerta de salvación está aquí. Y tan pronto el pecador se arrepiente de sus pecados y se arroja en los brazos de Cristo, tiene salvación, tiene vida eterna, es hijo de Dios y ha de estar eternamente con Cristo. Y ahí está, perseverando, luchando. Y muchos no han confiado de corazón en Cristo. Y para ellos la salvación depende de la fuerza de voluntad que tengan. Pero no lo dice Jesús. Él dice, el que persevere hasta el fin. Pero ¿qué significa la palabra el fin? Bueno, el fin de la vida me dicen, ¿qué otra cosa? Respetemos las normas de la sana interpretación. Examinemos este texto en el pasaje en donde aparece. Los discípulos han preguntado al Señor, al final del tercer versículo, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Verdad que es otra cosa? No es el fin de la vida, ni la tuya ni la mía. Señal del fin del siglo. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Y el Señor les habla en el verso 6 de guerras, rumores de guerras, y dice, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. El Señor está hablando de un solo fin, el fin del siglo. En Mateo capítulo 13 el Señor habla 2 veces del fin del siglo. Habla de cómo el trigo, por ejemplo, y la cizaña va a ser separados. Un trabajo en que Dios va a ocupar a los ángeles. Habla también de los pescados malos y buenos que van a ser separados. Trabajo que Dios ha de encargar a los ángeles. El fin del siglo es cuando llegue el momento del juicio. Y como cristiano, yo no voy a estar en la tierra hasta el fin del siglo. Antes del fin del siglo, como Jesús lo presenta, la iglesia va a ser arrebatada y conducida al cielo. Ningún cristiano estará en el mundo al fin del siglo. Es el momento de juicio.
Y antes que Dios desencadene el juicio, el Señor viene a refugiar a los suyos en el cielo. En el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Sobre el evangelio del reino no voy a hablar en esta oportunidad, quizás mañana o pasado. Entonces vendrá el fin. Y por tercera vez estamos viendo, no es el fin de la vida, es el fin del siglo. Y en este contexto es que el Señor dice en el verso 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo para qué? Soy un convencido que no es salvo para ir al cielo. Pero salvo. Es que la palabra salvo no significa siempre lo mismo. Tomemos un momento, creo que es necesario e importante. El versículo 22. Hablando de los días de la gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si Dios no acortase aquel período de angustia y tribulación, ningún ser humano permanecería con vida sobre la faz de la tierra. ¿De eso está hablando Dios? Justamente. Y habremos de encontrar el significado otra vez cuando lleguemos al capítulo 25. Y el Señor venga en su gloria, y hay aquí que habrá personas aún con vida sobre la faz de la tierra, quienes entrarán a reinar con Él en el milenio. Un tiempo de angustia, y si Dios no acortase aquel tiempo, ninguna carne, ningún ser humano estaría con vida para recibir al Señor cuando venga hasta la tierra. La salvación no depende, amigos, de la perseverancia. La salvación depende en primer lugar de la muerte de Cristo y luego de la fidelidad de Cristo como sumo sacerdote. Creemos sí, y creemos firmemente, que cuando el pecador nace de nuevo, que va a perseverar en los caminos del Señor. Creemos firmemente cuando el hombre o la mujer se entrega a Cristo y viene el Espíritu Santo a morar en aquel corazón, sea de hombre o mujer, que ese hombre y esa mujer van a permanecer sirviendo al Señor. Pero la salvación no depende de la perseverancia, depende de aquella sangre que limpia de todo pecado y depende de las intercesiones de aquel bendito Salvador. Veamos lo que el Señor está diciendo en relación con el lugar donde habrá de comenzar la gran tribulación. En el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación, y a través del Antiguo Testamento una imagen, un ídolo, con mucha frecuencia es llamado una abominación. Llegará el momento cuando en el lugar santo, ¿y cuál es el lugar santo? El Señor está hablando con discípulos judíos. Comprenden perfectamente bien, en todo el mundo había un solo lugar santo, el templo en la ciudad de Jerusalén. Algún día habrá una imagen, una abominación en el lugar santo, y será la señal del comienzo de la gran tribulación. Y el Señor da las instrucciones en el verso 16. Los que estén en Judea, huyen a los montes. Y sigue hablando de aquello diciendo en el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. El pueblo judío en día de reposo podía caminar muy poco. En tiempo de invierno, por el frío y los inconvenientes, les sería difícil. Orad que vuestra huida. Evidentemente que nada tiene que ver con nosotros.
porque no vamos a huir a ninguna parte. Más bien vamos a ser arrebatados a la casa del Padre Celestial. Entonces este pasaje tiene que ver especialmente con la tierra que llamamos Palestina, el Medio Oriente, aquel lugar donde nació y vivió y murió y resucitó el Hijo de Dios, justamente la ciudad de Jerusalén, la provincia de Judea y el pueblo de Israel. Entonces dice el Señor, habrá gran tribulación, cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando leemos en el libro del Apocalipsis, que ciertamente no nos presenta todo el panorama, ningún libro de la Biblia tiene ese propósito de proporcionarnos todos los datos, sino que tenemos que ir estudiando libro tras libro, juntando lo que el Señor nos dice, hasta formarnos un cuadro comprensivo. La iglesia será llevada al cielo. La puerta de salvación para quienes hoy tienen la oportunidad de entrar será cerrada. Satanás será lanzado del cielo a la tierra. Apocalipsis 12. Y tendrá gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y cómo trabajará en el mundo? Es cosa de pasar del capítulo 12 al capítulo 13. Levantará por instrumentos a 2 hombres. El primero es llamado una bestia, un hombre político sagaz, un hombre competente, el superhombre que el mundo está esperando y que va a llegar. Y juntamente con él su más valioso aliado, la segunda bestia del Apocalipsis 13, el falso profeta, el hacedor de milagros, el anticristo. Y Satanás actuará a través de 2 hombres, efectuando estupendos milagros y señales mentirosas, dominando al mundo por un poco de tiempo. Y el Señor nos dice por cuánto tiempo. Nos habla en una parte de 42 meses, 3 años y medio. Nos habla en otra parte de 1260 días, 3 años y medio. Los meses proféticos tienen siempre 30 días en la Biblia. Dios ocupa otra expresión, un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. ¿Y cuántas profecías no convergen en aquel periodo tan corto de 3 años y medio? Algunos dicen no puede ser que haya tanta profecía acerca de un tiempo tan limitado. ¿Y por qué no? ¿Cuántas profecías no se cumplieron en unos 3 años y medio cuando estuvo el Hijo de Dios acá, haciendo sus milagros, efectuando el sacrificio, entregando su vida y resucitando? Hay periodos de tiempo muy cortos a veces, cuando grande cantidad de profecías se cumplen. Hay breves años o meses o días cuando se realizan grandes milagros. Y en aquel espacio tan corto, Satanás, utilizando la bestia y el falso profeta, dominará al mundo. Escuchad vosotros algunas palabras de las muchas que hay. De la bestia, primer instrumento de Satanás, se le dará autoridad para actuar 42 meses. Abrirá su boca en blasfemias contra Dios. Más abajo, se le dará autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y después viene el aliado, el hombre religioso. Hará grandes señales, aún hará descender fuego del cielo a la tierra. Hará también construir una imagen de la primera bestia y se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia para que hable
Y estas imágenes milagrosas de hoy, qué pálidas se verán. Una imagen pero que hable, y como si fuera poco, dominará al mundo según estoy leyendo acá, haciendo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan una marca en su mano derecha o en su frente, y ninguno podrá vender ni comprar sin que tenga la marca, o el nombre, o el número de la bestia. Un comercio totalmente controlado. Una religión de espantosa idolatría, y todos deberán doblar la rodilla ante la imagen de la bestia, so pena de muerte. Tiempo de grande tribulación. Esto es lo que se avecina. A esto va el mundano acercándose, sabiendo la puerta va a ser cerrada, y yo me voy a encontrar fuera de una puerta sin salvación. Los creyentes en el cielo con Cristo, y el diablo dominando, no solamente en el Medio Oriente, acá en Chile, y en Santiago, y en el barrio tuyo. ¡Qué mundo tan espantoso! Yo no sé quién predicó sobre estas cosas cuando yo era joven aún y no convertido, pero sé que nunca se me olvidaron. Y esto es lo que va a suceder pronto. No es fantasía, pero vuelvo al pensamiento que dejamos hace unos 2 minutos. Cuando vino Jesús, cuántas cosas de suprema importancia nos sucedieron dentro de breves años. Y cuando venga el diablo echado del cielo a la tierra, cuántos sufrimientos no van a haber. Y cuántos juicios no van a ser desencadenados de lo alto en un brevísimo tiempo. Pero de cuando empezamos estas reuniones, cuántas bendiciones no han sido recibidas dentro del compás de pocos días. Me consta que hay personas aquí con nosotros que 3 semanas atrás estaban acá indiferentes, que no entendían para dónde iban, que nunca habían comprendido la obra de Cristo hecha a su favor en la cruz, que no sabían que podían con libertad entrar por la puerta. ¿Y qué ha pasado? Han escuchado, se han reconocido por pecadores alejados, han comprendido que Cristo quitó sus pecados, que la puerta está abierta, y solo tienen que confiar en Él, y lo han hecho. Y hay algunos diciendo, pero dentro de pocos días, el Señor ha efectuado un milagro en mi vida. He dejado de ser mundano y soy cristiano. He dejado de ser de la familia de Satanás y soy de la familia de Dios. He dejado el camino en el que había perdido mucho tiempo y voy seguro y feliz en el camino que lleva al cielo. Algunos saben de un joven que vino acá y escuchó. Y una noche cuando conversaba con él le dije, cuando tú miras aquella puerta, ¿desde qué lado la está mirando ahora? ¿Desde adentro o desde afuera? Y casi por primera vez vi una sonrisa en su cara. De adentro me dijo. Y ese joven se opera mañana si Dios quiere. Cuando me despedía de él ayer en el hospital me dijo, con una sonrisa más ancha esta vez, que le vaya bien me dijo y que muchos más se conviertan. ¿En qué estaba pensando él? En el momento cuando dejó este camino y entró. Y en la diferencia que hay ahora. Felicidad donde había. Todo lo contrario. Seguridad aún frente a una operación. Oh amigo, en estos momentos finales de esta reunión, porque no podemos seguir más con nuestro tema. La salvación de tu alma es de mucha más importancia que ningún tema. Tú estás aquí, detenido, viendo que no te conviene seguir, viendo que hay una puerta, una sola. En un momento de tiempo, tú podrías entrar.
y todos tus pecados desaparecerían para siempre. Y el temor, y el vacío, y la inquietud, Dios se lo quitaría para siempre. En un momento, dejo el mundo y sigo a Cristo. Sí, Señor, creo que tú moriste por mí. Y creo lo que yo he escuchado en el primer mensaje esta noche. Esto puedes decir tú. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Con un paso, te libras de la puerta cerrada. Te libras de la gran tribulación. Te libras de una eternidad de remordimiento. ¿Y cómo puede ser con un solo paso? Que parece demasiado fácil y demasiado sencillo. Para mí fue muy fácil. Pero para mi Salvador no le fue fácil. Fácil para mí, pero qué difícil para Cristo, para poderme salvar. Qué difícil. Él tuvo que llevar en su santo cuerpo mis inmundos pecados. Él tuvo que presentarse delante de Dios, airado a causa de mis maldades, y responder Él en lugar mío. Él tuvo que recibir el impacto de la ira de Dios a fin de librarme a mí. Y lo hizo. Y lo hizo porque su Padre, Dios, quiso que yo fuese salvo. Y Dios quiere que tú también seas salvo. Solo un paso a Cristo. Oh amigo, humíllate delante de Dios. Agradece al Señor que Él haya muerto en lugar tuyo. Recuerda que Él dice, al que a mí viene, quien quiera que sea, al que a mí viene, no le echo fuera. Oremos.